Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora donde se encuentre escuchando nuestro mensaje. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, en los aproximadamente 30 minutos siguientes, analizaremos un tema que por siglos se ha debatido. Por siglos el hombre ha querido comprender este tema. O yo diría más bien, hoy trataremos de armonizar este doble tema. El dolor y sufrimiento de unos y el bienestar de otros. O dicho en otras palabras, ¿por qué prosperan los religiosos y los malos y por qué sufre el justo? Todo un enigma que dilucidaremos brevemente hoy a la luz del entendimiento espiritual con las Escrituras. Así que, como el tema es extenso, entremos en materia. Es más que evidente, evidentísimo, que en el mundo hay dos grupos de personas. Primero está el grupo de los que sufren y todo les va mal en la vida. Y el segundo grupo es el de aquellos a los que todo les va bien en la vida. Hasta aquí supongo que todos estamos de acuerdo. Esta realidad es más que evidente e innegable. Ahora, dentro del primer grupo, es decir, del grupo de los que sufren en esta vida, hay a su vez dos grupos también. Primero está el grupo de los convertidos que sufren. Y segundo está el grupo de los no convertidos que también sufren. Esto es objetivamente también innegable. Ahora, dentro del segundo grupo, o sea, de los que no sufren, también hay dos grupos. Primero, hay un grandísimo grupo de los impíos, o sea, de los inconversos, que les va bien en la vida. Eso es más que evidente. Y luego hay un segundo grupo, que aunque parezca mentira, hay también un pequeño grupo de convertidos que les va bien en determinados momentos de la vida. Así que de estos cuatro grupos hablaremos a continuación en el mensaje y reflexión del programa de hoy. Repasemos antes los cuatro grupos de los cuales vamos a hablar, que los tiene usted en pantalla. Primero, los inconversos que sufren. Segundo, hablaremos de los convertidos que sufren. En tercer lugar, hablaremos de los inconversos que todo les va bien. Y en cuarto lugar, el pequeño grupo de convertidos que temporalmente les va bien. Así que, entremos en el primer grupo, en el análisis y comentario de los impíos que sufren. Es más que evidente, estimado oyente, que el sufrimiento está en el mundo por todas partes. Sufrimiento, injusticias y muerte. Eso es el pan de cada día a lo largo de los siglos, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Ahora, cuando decimos en este apartado que el impío sufre, no nos referimos como impíos solo a personas malvadas, ateos, seres de la sociedad malos, muy malos, o delincuentes peligrosos. No. No nos referimos a esos, sino que un impío o un inconverso, bíblicamente hablando, puede ser también un hombre religioso, una persona muy moral, un asistente a la iglesia, una persona que cree en Dios, etcétera, etcétera. Sí, paradójicamente hay millones de impíos así, creyentes, religiosos, morales, buenas personas ante los demás, pero no convertidos en la palabra de Dios, llamados en la Biblia impíos o perdidos. Esos también sufren. Bien, aclarado esto del término impíos, vayamos al punto central de este apartado, el sufrimiento del inconverso. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es entonces el papel teológico que juega el sufrimiento, el dolor, la injusticia y la muerte en el inconverso, o sea, el impío, o sea, el no convertido? ¿Por qué sufre también el impío? Pues sencillo, estimado oyente. El impío sufre como resultado de sus propios pecados y el impío sufre por culpa de las injusticias que recibe de otros impíos. Pero, Dios permite el dolor en el mundo y aprovecha ese sufrimiento para que el hombre vea la fragilidad de la vida,
para que el hombre reflexione sobre la caducidad de la vida, y para que el hombre busque a Dios en la angustia de la vida, y para que el sufrimiento de esta vida le haga ver que la vida no vale nada, y que debe haber algo más allá de esta vida. Permítame repetirlo por favor una vez más para los inconversos que nos escuchan. Dios permite el dolor en el mundo y aprovecha ese sufrimiento para que el hombre vea la fragilidad de la vida, para que el hombre reflexione sobre la caducidad de la vida, para que el hombre busque a Dios en la angustia de la vida y para que el sufrimiento de esta vida le haga ver que la vida no vale nada y que debe haber algo más allá de esta vida. Ese es el propósito del dolor, del sufrimiento e injusticia en este mundo para el impío. Es una señal de alarma de Dios, es para hacer reflexionar al hombre, es un tiempo de llamar la atención al impío, teniéndole a la vez paciencia. Paciencia y reflexión, dos preciosos dones de Dios para el impío. Dios promete un mundo futuro sin dolor, pero para eso hay que buscar al Dios en el dolor. Dios promete un mundo sin injusticias, pero para eso hay que buscar al Dios de la justicia y la justicia de Dios. Y Dios promete un mundo futuro ya sin muerte, pero para eso la persona debe buscar al Dios de la vida. Siguiendo con esta idea, tomando un pasaje de la Biblia de Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, allí vemos una mini frase muy impactante que confirma todo esto que estamos diciendo y dice así: Vale más ir a un funeral que ir a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y en el funeral los que viven reflexionan. Ahí lo tiene, estimado oyente sufriente. ¡Qué tremendo pasaje! El mayor dolor y sufrimiento del hombre es la muerte de alguien. Por ello, de ahí hacia abajo, todos los demás sufrimientos e injusticias menores que la muerte, como la enfermedad y las pérdidas materiales, todo eso son permitidas por Dios con un propósito sobre el hombre inconverso. Dios llamando la atención sobre la fragilidad de la vida, sobre la temporalidad y fugacidad de la vida para que el hombre inconverso, con cada muerte de alguien, reflexione y se diga: ¿qué pasará conmigo cuando me toque estar en ese lugar? La muerte es como un repique de campanas que toca incesantemente a lo largo de nuestra vida con cada persona que muere y nos impacta, sea cercana o incluso sea la muerte de una persona famosa. La muerte es como un repique de campanas. Por lo tanto, el impío sufre porque Dios quiere llamar su atención con el sufrimiento, y el sufrimiento es más bien un medio de Dios para despertar al indiferente perdido, para que se convierta antes de que le llegue al impío el mayor sufrimiento, el mayor dolor y la mayor muerte jamás vivida. El sufrimiento eterno, el dolor eterno, el tormento eterno, el llanto y la muerte en la condenación eterna. Así que, estimado oyente religioso, simplemente creyente que me escuchas, que aún no te has convertido por medio del Evangelio. Todo el dolor que has tenido, tienes y tendrás es de parte de Dios, como una llamada de alarma para que pares, reflexiones sobre la vanidad de la vida, la fragilidad de la vida y la fugacidad de la vida, para buscar el perdón de los pecados, para que no pongas tus miras en esta vida, sino que pienses en lo que pasará después de esta vida si mueres en tus pecados, pecados que gritan a la conciencia cada día para que busques a Dios, estimado oyente. Como dice el Salmo 53, versículo 2. Mira a Dios desde el cielo sobre los hombres, para ver si hay algún cuerdo que busque a Dios. Y cuando el impío para, reflexiona y busca a Dios por causa del sufrimiento, entonces Dios se mueve y se cruza en su vida para darle la salida, para mostrarle la verdad y por medio del Evangelio, esta vanidad presente de su vida se convierta en esperanza futura. La fragilidad presente se convierta en seguridad eterna. Y la fugacidad de la vida se convierte en perennidad de vida por medio del Evangelio del Señor de la vida y del Señor del Evangelio. Todo esto es lo que Dios hace con el sufrimiento que le da a todo impío.
Dios le está haciendo un favor al hombre con el sufrimiento y la paciencia y el sufrimiento. Sí, así es, estimado oyente, tal como lo oye. Dios usa el sufrimiento para llamar la atención al impío. Piense esto, estimado oyente. Si la paga del pecado es la muerte, como dice la ley de Dios, entonces Dios ya tendría que haber matado a todo impío cuando ha cometido el primer pecado, allá cuando pasa de la niñez a la madurez. Sin embargo, Dios hace dos cosas a favor del impío. Primero, le tiene paciencia y no le quita la vida a pesar de los pecados. Y segundo, permite dolores, sufrimientos y llama repetidamente su atención a través de las muertes de otras personas en su vida para que despierte del letargo y reflexione sobre la fragilidad, vanidad y fugacidad de esta vida, y entonces se prepare para la otra vida. Dios llama la atención del inconverso, del impío, del perdido por medio del sufrimiento, por medio de accidentes, por medio de dolores, por medio de enfermedades, por medio de injusticias y por medio de la muerte de otras personas, como hemos visto en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Y Dios hace todo esto para que el impío no sufra en mayor medida, no sufra en el sufrimiento eterno. Por eso, una vez más, desde este programa le decimos, estimado oyente, que si usted por el sufrimiento, usted está pensando en el suicidio, no lo haga, no se suicide. Y piense en esto que le decimos, el sufrimiento es para su bien, pero si se suicida porque sufre, aún sufrirá inimaginablemente más por toda la eternidad. Así que le ruego, escuche esto que le digo, y ni siquiera piense en el suicidio. Piense en el Evangelio, la solución al sufrimiento eterno. Esta es la verdad total y bíblica sobre el sufrimiento para las personas no convertidas. Este es el concepto filosófico correcto y la interpretación teológica verdadera del tema del sufrimiento humano en el inconverso. Una herramienta, una alarma, un regalo de Dios para llamar la atención del inconverso antes de la eternidad en la condenación eterna por causa de sus pecados. Que conste en acta. Pasemos ahora al comentario del segundo grupo, los convertidos que sufren. Si se ha fijado bien, en el título del apartado hemos dicho el sufrimiento de los convertidos. No hemos dicho el sufrimiento de los creyentes. No. Y lo hemos dicho así deliberadamente a propósito, porque una cosa son los creyentes religiosos, que los haya millones en todas las iglesias. Y otra cosa muy distinta es el grupo pequeño de convertidos por medio del Evangelio, que la Biblia los llama manada pequeña. Manada pequeña que en cada generación sufren también. No es lo mismo ser creyente que ser convertido. Una persona puede ser creyente pero no ser convertida. Un creyente es una persona ritualista y religiosa, que incluso cree en Dios, cree en la Biblia, cree en Jesús. Va escrupulosamente a la iglesia a congregarse, que cree las cosas básicas de doctrina, que hizo una oración de fe en su día. Pero. Esa persona es una persona que no se ha convertido por medio de las dos condiciones del Evangelio. Eso es un simple creyente. Las iglesias católicas y las iglesias evangélicas, o mal llamadas cristianas, están llenas de sacerdotes, pastores y miembros de simples creyentes que no se han convertido. Sí, ha oído bien. El grupo de convertidos siempre es un grupo muy selecto, dice la Biblia. Es un grupo pequeño. El convertido es un individuo muy filtrado, un espécimen raro, radical, una raza de hombres diferentes que no tiene nada que ver con el hombre religioso creyente del día de hoy, o con el típico creyente de siempre. El creyente es eso, una persona religiosa desde la médula. En cambio, el convertido es una persona nueva por medio del verdadero Evangelio. Si usted no se ha convertido por medio de las dos condiciones del Evangelio, entonces usted es un creyente, no un convertido. Por lo tanto, hemos dicho todo esto porque el sentido del sufrimiento cambia entonces. Si usted es convertido, si usted es un simple creyente.
Bueno, nos hemos desviado un poco del tema para decir todo esto porque procedía a la aclaración de que una cosa son los convertidos que sufren y otra cosa son los creyentes que sufren. Creyente es incluso el mismísimo diablo. El diablo es el mayor de los creyentes. Él cree en Dios, él cree en Jesús, él cree en la Biblia. Pero otra cosa es que sea un convertido. Los diablos son los mayores creyentes, pero no son convertidos. Las mega iglesias y las mini iglesias están llenas de creyentes que son como diablos. Creyentes, pero no convertidos. También Judas era creyente, pero no era convertido. Hay miles de creyentes inmorales, mundanos, divorciados, mentirosos, recasados, injustos, en mega iglesias y en mini iglesias siguiendo a lobos, pero sin conocer la Escritura. Miles de creyentes sin haber leído la Biblia ni una sola vez completa en su vida. Creyentes que no saben cómo se perdonan los pecados. Creyentes que no conocen el Evangelio verdadero. Creyentes que no saben por qué tenía que morir Jesús. Creyentes, 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 como el diablo, pero no convertidos. Creyentes que solo buscan a Dios por bendiciones. Creyentes que solo buscan a Dios por prosperidad, por una buena vida, por dejar de sufrir. Esto no es un juego de palabras. Todo esto, estimado oyente, es la realidad objetiva del día de hoy en miles de iglesias en todo el mundo hispanoamericano, y procedí a aprovechar la oportunidad de este tema del sufrimiento para aclarar estos conceptos, la diferencia que hay entre creyente y convertido, y que usted se autoexamine hoy a ver si es un convertido que sufre o es un simple creyente que sufre. El sentido del sufrimiento entonces cambia según sea usted un convertido o un simple creyente. Sigamos entonces con el tema del sufrimiento en el convertido. Decíamos entonces en este apartado que el convertido sufre, y vaya si sufre. Es el ser humano que más sufre. El convertido sufre por su dolor, sufre por las injusticias que recibe de otros, sufre por pérdidas materiales, sufre por las enfermedades que recibe, sufre por muerte de los suyos, pero también sufre porque muchas veces no comprende por qué sufre. Y ese es el motivo del tema de reflexión de este apartado de hoy. Ayudar, consolar, dar visión y animar al convertido que siga adelante a pesar del sufrimiento. Siga adelante, mi estimado convertido, mi estimada convertida. No afloje, continúe en el camino. El convertido sufre por su propio dolor personal. El convertido sufre por no comprender el dolor que Dios le envía. Y el convertido sufre por ver al impío prosperar. Repito, el convertido sufre por su propio dolor personal. El convertido sufre por no comprender el dolor que Dios le envía. Y el convertido sufre por ver al impío prosperar. Estos tres dolores que desgarran el alma del convertido y han sido un dilema teológico, un enigma y un tema tremendo a lo largo de los siglos que también habla la Biblia y una realidad patente en nuestro ministerio. Pero, cuando abrimos la palabra de Dios, vemos que el dolor y el sufrimiento del convertido tiene una múltiple razón buena. En primer lugar, el convertido sufre para honrar al Señor del sufrimiento. En segundo lugar, el convertido sufre para ser probada su conversión, para ser perfeccionada su fe y para madurar el carácter, a la vez que para ser conformado a la imagen del Hijo. Así lo dice, por ejemplo, las cartas de Pedro, y así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. En tercer lugar, el sufrimiento del verdadero convertido es también para determinar el premio, el rango y el honor que el Señor le dará a ese justo, a ese cristiano, en el reino de los cielos. Sí, ha oído bien. En el reino material de los cielos habrá administración, habrá actividad, puestos, rangos, premios, galardones, puestos de responsabilidad. Y esos puestos y premios que el Señor dará lo determina el cómo hayamos enfrentado las pruebas del sufrimiento aquí en la tierra. Esto es lo que inferenciamos del estudio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Señor ha determinado que el nivel de rango, el nivel de honor, el nivel de premio y la administración que tenga cada convertido en la eternidad en su reino, el Señor lo ha determinado por medio de dos cosas. Primero,
por la actitud que haya tenido el convertido para hacer las cosas para el Señor. Y en segundo lugar, por el nivel de madurez ante el sufrimiento. Esos serán los dos filtros que determinarán el rango y el premio que cada salvo tendrá en el reino de los cielos. Así que, estimado oyente convertido que me oyes, recibe esto y no pierdas el premio que el Señor tiene preparado para ti. Mira lo que dice la segunda epístola de Juan, versículo 8. Hablando solo a los convertidos, no a los creyentes. Ese pasaje no es para creyentes, es solo para los convertidos. Dice segunda epístola de Juan, versículo 8. Mirad bien por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro sufrimiento, sino por el contrario, trabajad firmes para que recibáis un galardón completo. Leámoslo ahora en primera persona. Mira bien por ti mismo para que no pierdas el fruto de tu sufrimiento, sino por el contrario, trabaja firme para que recibas un galardón completo. ¡Wow! ¡Qué precioso pasaje, estimado convertido! Ahí lo tienes. Ten cuidado, no pierdas cada oportunidad del sufrimiento en la tierra para no perder galardones en la eternidad. Resiste, mantente firme, mantente fiel, no murmures, no protestes, no te celes del impío. Por eso, estimado convertido, levanta ese ánimo. Ya falta poco, el sufrimiento es temporal, la eternidad es eterna. El sufrimiento es para su bien, para madurar su fe, como el oro puro con el fuego de la prueba. El sufrimiento es para su premio futuro y para honrar al Señor del sufrimiento mientras usted sufre. Decía Job en el capítulo 13, versículo 15, en medio del sufrimiento: Aunque él me matase, en él confiaré. O sea, Job decía que ni el mismísimo Dios podría cambiar su firmeza en la fe a pesar del duro sufrimiento que el Señor permitía en él. Así que aprendamos de este hombre convertido y sufrido. Así que, estimado convertido, no pierda la oportunidad del premio, con quejas, con murmuraciones, con protestas, sino que abra su visión a esto, aférrese a su sufrimiento, acepte el sufrimiento, acepte la enfermedad, la injusticia, el dolor, el estancamiento de la vida. Y agárrese al Evangelio que ha creído y agárrese a esto que le decimos, aunque le cueste la vida. De hecho, si antes se marcha de esta vida, antes disfrutará de la verdadera vida en la eternidad. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, en boca de Pablo: Este leve sufrimiento momentáneo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno premio de gloria. Esto anima, estimado convertido. Dicho en otras palabras, este versículo dice que cuando el convertido sufre y se mantiene firme en el sufrimiento, eso le produce un mayor premio en la gloria. O sea, dicho en otras palabras, cuanto más sufre el convertido, más gana ante el Señor si sufre con integridad y no murmura. Si murmura, pierde. Así que, estimado convertido, no te pierdas lo que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó. Eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que se mantienen fieles y firmes, amando el sufrimiento después de la conversión, respondiendo como un soldado en medio del fuego de la batalla. Aprovechamos para decir que los premios de la eternidad y la salvación no se obtienen por hacer obras buenas o por congregarse en una mega iglesia, sino que la salvación y los premios del reino se obtienen, primero, por la conversión por medio del evangelio jurídico, y segundo, los premios se obtienen por medio de la integridad y fidelidad en el sufrimiento y en la prueba después de la conversión. ¿Usted se ha convertido, estimado oyente? Entonces, manténgase firme. ¿Por qué sufre el justo? El justo sufre para dar gloria al Señor del sufrimiento y para su propio beneficio eterno. En resumen de estos dos grupos, el impío que sufre y el convertido que sufre. Una misma circunstancia difícil en la vida, un mismo dolor, sea enfermedad, pérdida o muerte, para un impío es para llamar su atención y para el convertido es para probar su fe.
Esa es la realidad teológica ante el sufrimiento en estas dos personas. Pasemos ahora al análisis y comentario del tercer grupo, los impíos que les va bien en la vida. Es evidente, muy evidente, que en este mundo actual en que vivimos hay mucha gente que vive bien, que les va bien en la vida, que parece que nunca tienen problemas, que piden algo al cielo y todo les llega al momento. Creen en Dios, rezan o quizás oran y todo les sale bien. Sus trabajos prosperan y su vida es lozana, como dice incluso el Salmo 73. Por cierto, le animo que lo lea completo, y verá allí frases como estas de un hombre justo que meditaba sobre la prosperidad de los impíos. Decía el justo: veía yo la prosperidad de los impíos, porque ellos no tienen congojas, no pasan penurias como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres, logran siempre lo que se les antoja al corazón, se mofan de la vida y hablan con altanería. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Todas estas frases están en el Salmo 73. Pero. Mire ahora los versos 17 y 19 del Salmo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el destino de los malvados. Tú mismo, oh Dios, los pondrás un día en la pendiente y los empujarás hacia la destrucción. En un instante serán destruidos para siempre, totalmente consumidos por el terror. Ese es el destino que le espera a los inconversos que les va bien en la vida. O dicho en palabras del Nuevo Testamento en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? Es cierto, los impíos, los malos, los simples creyentes pasan decenas de años de buena vida, pero la vida al fin se les irá. En primer lugar, todo lo que tienen se lo deben a Dios, no a su esfuerzo ni a su trabajo, ni a su inteligencia, porque hay miles de personas que se esfuerzan, son inteligentes y que han trabajado duro en la vida y nunca han prosperado, así que la prosperidad del impío no depende del impío, sino de Dios que se lo da todo. El impío, le guste o no le guste, todo lo que tiene se lo debe exclusivamente a Dios, no a sí mismo. En segundo lugar, Dios le ha dado todo al impío para compartirlo con otros hombres, para ayudar a otros hombres, pero en lugar de verterlo en otros hombres, lo vierte sobre sí mismo. Por lo tanto, tarde o temprano el impío dará cuentas ante el juicio de Dios de su egoísmo y su materialismo, y al fin el malo escuchará estas palabras de parte del Señor. Apártate de mí, maldito impío, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, estimado convertido, no le envidies nada al impío, ni se acongoje tu alma porque el impío ahora tiene de todo, porque un día el impío no tendrá nada, solo tendrá llanto, dolor, tormento y desesperación por los siglos de los siglos. Valor, estimado convertido, la riqueza más grande del universo que usted tiene, el Evangelio, que le da acceso un día a las riquezas materiales inimaginables en un mundo inimaginable que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó. Viva con esa esperanza, estimado convertido. Pasemos ahora al análisis y comentario del cuarto grupo, los convertidos que a veces les va bien en la vida. Este grupo es el grupo más extraño y más escaso, y también el más temporal de los cuatro grupos, porque como ya hemos dicho, el convertido, si es convertido, el Señor le enviará sufrimientos para probar su fe. Así que cuando el Señor, un tiempo de descanso, de respiro, le da prosperidad, el convertido debe volcarlo, primero en su familia, segundo debe volcarlo en la difusión del reino, y en tercer lugar debe volcarlo en ayudar solo a los hermanos convertidos. Ese es el orden de prioridad bíblico para los bienes y prosperidad del convertido cuando el Señor le da algo. El convertido no tiene que volcar sus ganancias en ayudar a los pobres del mundo, no, como ya hemos dicho en el canal alguna vez. Ni tampoco debe dar su dinero en obras sociales, ni en mejorar la sociedad.
El verdadero convertido por medio del Evangelio solo debe volcar sus ganancias y prosperidad que el Señor le da en propulsar el reino y su justicia, en la difusión del verdadero Evangelio del reino y en velar por su familia y por los demás convertidos. Que conste en acta. Y ahora hemos llegado así a la última parte del tema de hoy. Pero antes, repasemos y recordemos un momento lo dicho anteriormente. El sufrimiento del convertido, Dios se lo da para su beneficio. El sufrimiento del inconverso, Dios se lo da para su beneficio. Ah, pero hay otro sufrimiento, estimado oyente. Hay un tercer sufrimiento. Hay un tercer personaje que ya ha sufrido para beneficio de todos. Sí, me imagino que con estas palabras ya sabe usted hacia dónde va nuestro suspense. Sí, estimado oyente, el sufrimiento más importante que ha vivido un ser humano en este universo ha sido el sufrimiento terrible de la ira de Dios descargada en la cruz sobre el Hijo de Dios para satisfacer la justicia de Dios, para que usted y yo podamos entrar en el reino de Dios sin pagar el sufrimiento por nuestras injusticias ante Dios. ¿Se ha dado cuenta qué buena noticia produce ese especial sufrimiento de alguien tan especial? Usted y yo deberíamos sufrir en un justo sufrimiento eterno por haber roto las leyes del Dios eterno. Es decir, deberíamos sufrir la cárcel eterna por los delitos e injusticias cometidas contra el juez y el legislador del universo. Pero Dios, en el Consejo Eterno, es decir, el juez, el Padre, el abogado, el Hijo y el fiscal, el Espíritu Santo, los tres juristas deciden jurídicamente hablando diseñar una jurisprudencia para poder declarar al hombre delincuente como inocente. Esa jurisprudencia se llama el Evangelio, donde se incluye que el Hijo reciba el sufrimiento de la ira de Dios y el desgarro de la separación de su familia divina, para que la justicia divina no caiga sobre el hombre delincuente. Vaya decisión, vaya sufrimiento de los tres. Esa es la primera parte de la jurisprudencia divina, decidido en el Consejo Jurídico Eterno, la obra del sufrimiento desgarrador de la cruz, el sufrimiento más grande del universo, que no es precisamente el sufrimiento de la crucifixión, sino el sufrimiento de la obra invisible que hay detrás de la cruz, donde el Padre y el Espíritu Santo, ambos, desgarran su alma, cuando destrozan con sufrimientos físicos y morales al Hijo inocente, descargando la furia, la ira y la maldición eterna sobre el Hijo amado y lo matan. Dos matan a uno. Uno lo ejecuta, el Padre, y el otro juez, el fiscal, el Espíritu Santo, confirma, aprueba y sella ese sufrimiento que llega hasta lo máximo, que llega hasta la muerte, el máximo sufrimiento para ellos, el desgarro de la unidad divina y la muerte de uno de ellos. En el Calvario no solo sufre el Hijo, sufren los tres. El Padre sufre el terrible momento de ejecutar sin piedad a su Hijo. El Espíritu Santo sufre por sentenciar al amado Hijo. Ese es el sufrimiento más grande jamás vivido en el universo, vivido por Dios. Tres seres desgarrados, uno de ellos maldecido, dos de ellos ejecutando a un expulsado y matando de su familia perfecta, al Hijo. Ese es el mayor sufrimiento jamás contado, el sufrimiento de Dios en la cruz, que no es nada comparado con el sufrimiento del convertido en la tierra. Ay de aquel que no valore este sufrimiento, tanto sea inconverso como sea convertido. La segunda parte de la jurisprudencia divina deliberada en ese Consejo Eterno es dictaminar dos condiciones para que el hombre delincuente pueda ser declarado inocente y libre del sufrimiento de la cárcel eterna. Primero, los jueces del universo han dictaminado que todo hombre debe reconocer ante el Tribunal de Justicia del cielo sus delincuencias, sus delitos y reconocer que es delincuente. Primera condición. Segundo,
Los jueces del universo han dictaminado que todo hombre debe apropiarse del sufrimiento caído sobre el Señor Jesús en la cruz. Sufrimiento caído para descargar la ira y la justicia divina de los delitos del hombre. Segunda condición. Entonces, y solo entonces, cuando el hombre obedece estas dos condiciones, el Tribunal de Justicia del cielo dictará inocencia para ese hombre delincuente. Y entonces ese hombre no padecerá el sufrimiento de tormentos eternos. ¡Aleluya! Que conste en acta. Así que, estimado oyente, si usted quiere librarse del mayor sufrimiento que hay, el tormento eterno, obedezca hoy las dos condiciones que Dios manda. Vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas delante del juez del universo que usted ha ofendido toda la vida, descálcese en señal de reverencia, y allí obedezca las dos condiciones en sus palabras. Primera condición: reconozca los pecados que ha cometido en su vida y abandone los pecados que está cometiendo actualmente. Segunda condición: aprópiese, agárrese, échese encima, reciba y crea en esa justicia que usted merecía que le cayó al Señor Jesús. Y luego de obedecer estas dos condiciones, dele gracias por haber conocido este verdadero evangelio. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. En conclusión, estimado oyente del mensaje de hoy, el sufrimiento del inconverso es para llamar su atención. El sufrimiento del convertido es para probar su conversión. Y el sufrimiento del Señor Jesús es para nuestra salvación. Ahí lo tiene. 3 sufrimientos, 3 personas. Dilema teológico del sufrimiento resuelto. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, de forma breve con la correcta explicación del tema del sufrimiento humano. Mucho más se podría decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema del sufrimiento, este varón de dolores experimentado en quebrantos. Nicos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.